Un saludo para todos en el nombre del Señor. Seguimos con nuestra cátedra en homiléctica y hoy vamos a ver algunos tipos de mensajes. Es una bendición que nosotros podamos volvernos los mejores, porque si estamos sirviendo a Dios hay que hacerlo de la mejor manera. Recordemos que homiléctica es el arte o ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Aquí se estudia cómo organizar el material, cómo preparar el bosquejo, cómo predicar efectivamente. Se presenta a través del estudio de sermones ejemplares un modelo útil para que los que empiezan en este difícil arte de la predicación puedan mostrarle cómo decir las cosas de una manera clara y de una forma concreta. Que el Señor nos bendiga entonces en esta cátedra y vamos a hablar de sermones expositivos. Muy bien, se llama sermón expositivo al que toma como texto un largo pasaje bíblico. Los antiguos padres de la iglesia llamaban a tales sermones homilías. Es más, de ahí, de esa palabra, viene la palabra homiléctica, que se aplica al arte de preparar sermones de la palabra del Señor. Ahora, los sermones expositivos pueden estar basados sobre un capítulo de la Biblia, sobre una historia, una parábola o una serie de versículos que desarrollan un pensamiento especial. Tomar todo un capítulo de la Biblia para un sermón meramente por seguir la división de capítulos no siempre es recomendable. ¿Por qué? Porque hay capítulos que sí sirven para dar un mensaje de esta manera porque contienen un solo mensaje, pero hay otros que contienen materiales de diversas clases. Entonces, si usted empieza a predicar de ese solo capítulo, definitivamente lo que va a hacer es que va a salpicar muchos temas al querer comentar todo el capítulo. Y además de exponerse el predicador a predicar un sermón que por lo general se vuelve demasiado largo, corre el riesgo que por la diversidad de temas que muchas veces se tratan en el mismo capítulo, echa a perder el tema central, porque lo que dijo al principio puede finalmente no volverlo a atenuar. Y por esto cada capítulo se trata de diversas cosas. En esto, predicando un sermón, por ejemplo, sobre aquel grupo de textos que desarrollan un asunto, esto necesitamos entender que hay que prepararlos de manera muy especial, y esto en algunas oportunidades es difícil, especialmente si miramos, por ejemplo, las epístolas de Pedro, la de Juan, también algunas porciones, las cartas del apóstol Pablo, porque en todo caso debe procurar agruparse aquellos textos que presentan un lazo de relación entre sí por alguna palabra, una idea común. Así entonces tendremos ocasión de entender y de exponer. Y no obstante, se encuentran bastantes capítulos de la Biblia que van a ofrecer un material para un solo sermón. Estos son mensajes expositivos. Entonces, tenemos que saber hacia dónde apunta cuando estamos hablando de un mensaje expositivo. Por su parte, también existen los mensajes temáticos. El sermón temático es la exposición de un asunto, de un tema bíblico, sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanzas o doctrinas que se encuentran en la Biblia sobre dicho tema. Vamos a suponer, si usted va a hablar de la fe, puede tomar como base Hebreos 11, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también puede tomar otros versículos de otros capítulos. Por ejemplo, puede hablar de la fe de la mujer sirofenicia, de que cuando el Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire que son diferentes versículos, pero todos apuntan a un solo tema.
A ver, una vez determinado el asunto sobre el cual el predicador desea hablar, debe escoger muy bien una porción bíblica adecuada al mensaje. Y es preferible si tiene también tanto el texto como el contexto desde el cual procederá al desarrollo del sermón. Pero dicho texto forma la base misma y no es el cuerpo mismo del sermón, como en otros casos. Vamos a poner otro ejemplo, que supongamos que el predicador desea hablar sobre la necesidad de evangelizar y la fórmula que él sugiere, o el tema o el título del mensaje es ¿por qué predicamos el evangelio? Y puede tomar como referencia o como texto base Marcos 16:16 o Romanos 1:16, y en cada uno de estos no se va a ceñir a dichos versículos, aunque use alguno de ellos como texto, puede ser que lo cite más de una vez para apoyar lo que está diciendo, pero va a poder armar su bosquejo de una forma diferente, por decir, ¿por qué predicamos el Evangelio? Porque Cristo lo mandó y es un deber de todo cristiano agradecido. O puede decir, y número dos, es el beneficio mayor que se puede hacer a individuos y a naciones. Y aquí pueden citarse muchos ejemplos como pruebas y como ilustraciones. O número tres, es el único medio para lograr la salvación eterna de las almas. Al explicar el punto segundo, el predicador no versado en la homilética corre mucho peligro de adelantarse al desarrollo de su tema, diciendo que es el mayor beneficio que recibe toda persona por la predicación y que es la salvación eterna de su alma. Pero debe evitar cuidadosamente entrar en este terreno. ¿Por qué? Porque en el segundo punto, en el cual se debe explicar los beneficios como tal, los beneficios materiales que la persona recibe al aceptar a Cristo, porque de otro modo no sabría qué decir al llegar al tercer punto, ¿ve? Entonces tendría que incurrir en repeticiones, es decir, como les decía hace un momento, bueno, si ya lo dijo, ¿para qué lo vuelve a decir? El asunto de la salvación del alma es el más importante y el más adecuado para el llamamiento final, y por eso debe dejarse pues para el final del sermón. En esto del todo este tipo de sermón temático, nosotros podemos empezar a mirar que viene uno que está muy ligado, y es el sermón temático doctrinal. Y este es el que toma una idea o toma como idea una doctrina bíblica, la sintetiza, la resume, le aporta, la apoya y tiene diversos textos bíblicos, pero no todos los textos hablan sobre el asunto, ni un número excesivo de ellos. Hay sermones que apenas son otra cosa que una serie de textos bíblicos pueden enlazarse. A la gente le gusta ver que los pensamientos del predicador están bien fundados en la palabra de Dios. Por eso uno en esto debe apoyarse siempre en la palabra. Yo escuchaba un gran predicador que decía: será bienaventurado el predicador que predique menos palabra suya y más palabra de Dios, más versículos que apoyen lo que usted está diciendo, porque esos testigos teológicos o esos versículos hacen que todo lo que usted diga sea más creíble. Y por esto puede observarse cómo el mismo apóstol Pablo cita una vez y otra las escrituras del Antiguo Testamento. Y por ejemplo, en apoyo de las tesis sobre la salvación por fe que desarrollan las cartas a los romanos y a los gálatas. Y por esto allí hay pensamientos originales que forman el cuerpo de esos mensajes y de esas disertaciones. Alguien ha dicho que antes de escuchar sermones que son meros esqueletos de textos, preferiría que los oyentes comprasen un diccionario bíblico de paralelos, para evitar que un predicador no se tome la molestia de pensar y fía su discurso en la memorización de textos bíblicos. Entonces hay que establecer definitivamente un equilibrio que debe tener muchos textos, pero que también debe tener
muchos pensamientos que enlacen los textos, predicar solo con versículos sin enlazar los textos. Vamos a ver más adelante que existe un método de interpretación bíblica que se llama escritura interpreta escritura, y siempre todo texto debe de tener un contexto, y existe una norma de la interpretación que dice no saques el texto del contexto porque lo vuelves tu propio pretexto. Entonces, en ninguna exposición o en ningún discurso, ya sea simplemente tópico como el anterior o de estudio bíblico como los que se usan muchas veces, muchos textos, dos, tres, en apoyo a cada una de las partes, puede usarse más de un texto para cada parte o división cuando el segundo y el tercero contienen alguna idea nueva que complementa o completa la idea de los otros. Pero en la mayoría de los casos, un solo texto bien escogido puede llegar a ser suficiente. Entonces, en esto, si miramos algunos ejemplos, hablemos por ejemplo del Mesías prometido. Y si hablamos de una introducción, podríamos observar que la promesa de un redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el momento de la caída del hombre. Y la Biblia va definiendo el carácter del enviado del Mesías, de un hombre sin igual que vendría a efectuar la liberación espiritual de la humanidad, que era Dios hecho hombre. Y el desarrollo podríamos hablar de lo que sería la simiente de la mujer, lo que parece predecir que nacería de una virgen, lo que sería un descendiente de Abraham, según Génesis 22:18, o que sería un descendiente de David, según 2 de Samuel 7:13, que nacería en Belén, según Miqueas 5:2, que horadarían sus manos y sus pies, según el Salmo capítulo 22 y el versículo 16, que sería contado entre malhechores, Isaías 53:9, que sería enterrado en una tumba de personas ricas, según Isaías 53:9, que no se quedaría en el sepulcro, Salmo capítulo 16, el versículo 10. Entonces llegamos nosotros a una conclusión que Cristo demostró ser el Mesías prometido y como tal debe ser aceptado. Y como entonces dijimos antes, el predicador va a encontrar muchos pasajes en que se va a declarar que el Mesías sería hijo de Abraham o de David, pero tenemos que escoger el que mejor aplica para poder nosotros llegar a que nuestro mensaje sea mucho más armónico. En un sentido general, todos los sermones tópicos son sintéticos porque sintetizan o resumen alguna verdad, alguna doctrina que se haya distribuida en toda la Biblia. Pero en el ejemplo del por qué predicamos el Evangelio, la síntesis de pasajes bíblicos no siempre aparecen tan claras como en este del Mesías. Por esto lo consideramos simplemente tópico o de desarrollo de un tema, mientras que llamamos al segundo sermón doctrinal o de síntesis bíblicas porque desarrolla no una idea, no un motivo, no una apelación o exhortación, sino una doctrina. ¿Cuál? La del Mesías. Algunos llaman a los sermones sintéticos sobre alguna enseñanza, doctrina espiritual, simplemente estudio bíblico. Entonces, por esto, con la ayuda, en esto tenemos que ir nosotros adquiriendo algunas cosas, un diccionario bíblico, Biblias de diferentes versiones, una buena concordancia, porque esto nos va a ayudar mucho. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, hablemos de la oración que Dios escucha como título. Entonces, Proverbios capítulo 15 y el versículo 29, si lo tomamos como base, si quiere puede parar el video mientras usted mira la Biblia. Pero empezamos, Dios no escucha las oraciones de los que miran la iniquidad en sus corazones, según el Salmo 66:18. Dios no escucha la oración de los altivos y orgullosos, según Lucas 18:11. Dios no escucha la oración de los faltos de misericordia o de caridad, según Proverbios 21, versículo 13.
Es más, los que no atienden a la palabra de Dios, según Proverbios 28, versículo 9, o tampoco escucha la de los egoístas, según Santiago capítulo 4, versículo 3. Pero decimos que Dios escucha la oración de los humildes, según Lucas 18, versículo 13 y 14, que escucha la oración de los rectos, según Santiago 5, 16, que escucha la oración de los que permanecen en comunión con Él, según Juan 15, 7, que escucha la oración de los desamparados, según Salmo 102, versículo 17, que escucha la oración de los afligidos, según Santiago 5, 13, y que escucha la oración de los que buscan el apoyo divino, según Santiago 1, 15. Entonces, podemos mirar muchos prototipos de mensajes que los observamos y que nos van a beneficiar de una manera amplia, de una manera grande. Entonces, esto es con relación a estos tres tipos de mensajes. Entonces, esperamos que a partir de esto la idea es tener un concepto claro sobre cuáles son los diferentes tipos de mensaje, porque esto nos va a ayudar mucho para nosotros escoger una línea. Cada predicador debe tener una línea de mensaje, aunque en muchas oportunidades usted necesitará predicar otro tipo de mensaje, pero es necesario que tenga claro con cuál se identifica más, cuál le va mejor a usted y con cuál se siente que está haciendo las cosas mucho mejor. Entonces, de ahí en adelante, esperamos que todo esto les haya sido de bendición. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.